La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional quieren informarle al país que siguen en acciones coordinadas contra las conductas que más afectan la seguridad ciudadana y que en esta estrategia de trabajar unidos, juntos y de analizar la criminalidad conjuntamente, una de las acciones que hemos priorizado es los reincidentes. Los reincidentes son tal vez los que más afectan la tranquilidad y la seguridad ciudadana. Y por eso, en una tarea conjunta, en un trabajo articulado con la Policía Nacional, con las IGINES del país, con el CTI, en todas las capitales y regiones del país, y la Fiscalía General de la Nación, queremos informar de un resultado que se hizo en este mes de septiembre, en las primeras semanas, y que aún continúa. Unos operativos donde nos llevaron con el análisis criminal conjunto a establecer unas prioridades para impactar los reincidentes que más afectan la seguridad ciudadana en las capitales y en las ciudades principales, logrando capturar 409 de ellos. Hay que tener presente que estos reincidentes es una lucha conjunta la Policía Nacional y la Fiscalía para lograr sacarlos de las calles y en un trabajo inteligente, en un trabajo de argumentación, lograr que se le imponga medida de aseguramiento intramural. Este trabajo, pues entonces, como les decía, nos llevó primero a hacer un análisis de todas las bases de datos y a buscar que tenemos un número elevado de reincidentes en el tema de hurto. Estamos hablando de alrededor de 5.700 reincidentes de hurto. Y esta es la tercera jornada que hacemos conjuntamente con la DIJÍN y las IGINES del país, el CTI y las fiscalías, y ya hemos pasado más de 1.200 reincidentes capturados por hurto en el último año. Son cifras que nos alientan a que sí es posible sacar de las calles los reincidentes y llevarlos a las cárceles. Entonces, general, para que usted explique en mejor forma los operativos y los resultados. Gracias, doctor Luis. Como lo indicaba el doctor Luis González, trabajo totalmente articulado. Quiero recordarles que esto dentro de la estrategia que el señor presidente de la República nos ha encomendado a todas las autoridades que tienen que ver con la seguridad del país. El que la hace la paga. Seguridad con legalidad. Trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Unos datos importantes de los que acaba de decir el doctor Luis González. En las principales ciudades en donde se realizaron estas capturas, después de varios procesos investigativos, fueron Bogotá, Medellín, especialmente en el eje cafetero, en el departamento de Caldas y en Nariño. Indicarles que dentro de esas capturas que acaba de mencionar el doctor Luis, de los 400 delincuentes capturados, 87 por orden judicial, 322 en flagrancia, a los cuales ya se les venía haciendo un seguimiento muy puntual con órdenes de policía judicial. Ellos relacionados con 2.290 eventos anteriores, es decir, que registran antecedentes por múltiples hurtos. Y aquí quiero darle unos datos que son verdaderamente importantes y que llaman la atención precisamente dentro de estas tres grandes jornadas contra la reincidencia en el país. Fueron capturados 10 personas principalmente, con más de 287 antecedentes por hurto, y quiero mencionarle algunos de ellos. Eusebio Díaz, 62 procesos por hurto, 62 procesos, 60 por hurto, 1 por violencia intrafamiliar y 1 por porte de armas. Raúl Francisco Erazo Almanza, en 30 ocasiones había sido capturado por hurto. Dani Alexandre García, 23 oportunidades había sido capturado por hurto, es decir, en reincidencia por hurto. Mauricio Rafael Barbosa de la Rosa, en 21 oportunidades había sido capturado por hurto. Yuri Teresa Caucali Hernández,
en 18 oportunidades por hurto. Y hay 5 personas más también con el resto de delitos con los antecedentes que habían sido capturados. Estas personas, como lo indicaba el doctor Luis González, ya están intramurales todas posteriormente a la legalización de las capturas. Le doy la palabra al doctor Luis para que le siga explicando más detalles de esta importante operación. Entonces, en esta operación fuimos tras de reincidentes que a veces son aislados, pero en esta operación también fuimos tras de reincidentes que trabajan en organizaciones criminales. Entonces, como decía el general Eusebio Díaz, individualmente 62 registros, pero en Caquetá logramos impactar una banda, una organización criminal que llaman los OLX, y allí encontramos a Argenis Almario Otálvaro, 73 reincidencias en hurto a vehículos. Esta persona fue capturada con toda su organización y allí lo importante es que él y los 3 que hurtaban vehículos quedaron con medida intramural. Vuelvo, le digo, 73 entradas tenía este señor, 73 denuncias por hurto a vehículos y no había sido judicializado y por primera vez va a la cárcel y con medida de aseguramiento. En Caldas se atracó otra organización criminal que afectaba a la seguridad ciudadana, que son las hormigas. Allí se capturaron a 4 mujeres que eran de las más buscadas en esta zona del país. Ángela Viviana Franco Vázquez, 22 anotaciones por hurto y no había ido a la cárcel. Dani Alessandra García, 22 anotaciones. Nectalif Arcila Ortiz, ella tenía 15 anotaciones. O sea, allí fueron capturadas 4 personas. La última que se capturó fue Daniela Rendón Saraza, 3 anotaciones. Era una organización criminal en Caldas que llamaban Las Hormigas. Y en Cali fuimos también tras otra organización de reincidentes que llaman Los Criollos. Allí se capturaron 27 personas, 19 de ellos reincidentes. A todos se les impuso medida domiciliaria, medida intramural a los 19 reincidentes. Y aquí es importante decir que estos 19 residentes en Cali de la banda Los Criollos tenían 164 registros de entradas a la fiscalía, de capturas, pero no habían ido a la cárcel. Entonces, aquí vemos que atacamos las 2 modalidades, ¿no? Los reincidentes individuales y los reincidentes que vienen cometiendo este tipo de delitos en organizaciones criminales. Ustedes esta mañana y ayer han escuchado de Zulma, en Medellín. Allí fueron capturados 14 personas con orden judicial. Zulma tenía 10 sentencias por hurto. No la habían encontrado, la encontramos con la Policía Nacional, con el CTI, los capturamos. Y Zulma delinquía no solamente en Antioquia, sino en todo el eje cafetero. Entonces, estas operaciones que están haciendo, estas acciones que se están haciendo articuladas, inteligentes, nos permiten priorizar los reincidentes y ir a capturar y llevar la estrategia de la Fiscalía sobre los reincidentes que más le están haciendo daño a la ciudadanía, ya sea individual o dentro de una organización criminal. Vuelvo y digo, de 5.700, aquí fueron más de 409 en la primera semana, pero en todo el mes ya estamos llegando a más de 600 reincidentes capturados en todo el país. Permítame indicarles otro aspecto importante que se ha hecho dentro de esta última jornada que se realizó en la primera semana de septiembre, como lo acaba de indicar el doctor Luis González. Es el cruce que se está haciendo con las medidas que la Policía Nacional toma con el Código de Convivencia, con el Código de Policía. Indicarles que de estos 409 delincuentes capturados por reincidencia en hurto, en 173 de ellos hay medida tomada de restricción de la libertad. 21%, es decir, en 86 personas fueron capturados por hurto con arma blanca
Y aquí queremos llamar la atención porque dentro del análisis inteligente que estaba mencionando el doctor Luis, se está empezando a cruzar la medida correctiva que se toma a partir del Código de Convivencia y la medida que toma el policía contra la persona por el porte de arma blanca y que tiene que ver con el hurto, para que sea allegada precisamente por parte de la policía esta medida para que la imputación en el momento de la judicialización tenga mayor peso. 60% de los capturados directamente por hurto a personas. 54% de los capturados en esta última jornada pertenecían a organizaciones, como lo acaba de indicar el doctor Luis. Una cifra importante que se hizo en este análisis para permitir precisamente esta jornada exitosa. De todo el universo de hurtos que hay en el hurto a personas específicamente, el 23% de los hurtos de los 173,000 en hurto a personas al miércoles de la semana pasada, que fue el consolidado, 23%, de acuerdo con lo que dice la cifra de SPOA y de CIEDCO de la policía, son cometidas por arma blanca. Importante que en esta última jornada se haya hecho este cruce inteligente para determinar también cómo estaba siendo realizado el hurto por estos reincidentes y en general por las personas que realizan el hurto en Colombia. Mire, para terminar, en este país, en una semana, la Fiscalía General de la Nación recibe 28,000 noticias nuevas. Y de esas 28,000 noticias nuevas, el 30% es por hurto en todas sus modalidades. O sea, estamos hablando alrededor de 5,500 noticias a 6,000 ingresan semanalmente por hurto. Por eso hay que mejorar y seguir todos los días creciendo en las estrategias y las acciones contra el hurto, porque es lo que más crea y nos trae inseguridad ciudadana. Para decirles que la próxima jornada que iniciamos y tras la que vamos es perseguir a 550 personas que están como Zulma. Zulma tenía 10 sentencias condenatorias por hurto y estaba en libertad. Tenemos 560 personas que vamos a salir a buscar que tienen más de una sentencia por hurto en la base de datos de la Fiscalía General de la Nación. O sea, hay que anunciar que el hurto viene en las últimas 5 semanas de análisis, viene descendiendo en el porcentaje de aumento. O sea que las estrategias que estamos haciendo con la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, de impactar a los reincidentes, ir tras las organizaciones que están en los sitios más críticos en cada ciudad cometiendo el hurto, empiezan a dar resultados en cuanto al descenso en las últimas 5 semanas en los índices de hurto en el país. Compañeros, vamos a hacer 2 preguntas entonces, una para el general y otra para el doctor Luis González. Silvia. Silvia, lo primero que hay que decir es que hemos venido todos trabajando coordinadamente para mejorar la judicialización de los reincidentes. Eso hizo que el artículo 7º de la ley 1826 del año pasado nos diera más herramientas para que los reincidentes queden privados de la libertad. Usted dice las cifras, estamos sobre el 30% ya de estos que capturamos se les impone la medida restrictiva. Seguimos nosotros desde la Fiscalía y con la Policía creciendo en mejores informes, en mejores procedimientos y logrando cada vez que queden más personas reincidentes con medida intramural. Y lo que hace precisamente, para agregarle a lo que el doctor Luis indica, es que estas jornadas focalizadas y especializadas con un muy buen análisis previo, lo que hace es precisamente mejorar el informe presentado ante jueces para que se den las medidas de
intramurales y de privación de la libertad. Última pregunta. Para la Fiscalía, lo más importante es que estemos en estas jornadas y en estas acciones contra los reincidentes y contra los delincuentes que más afectan la seguridad ciudadana. Decirles que cada día estamos en mejores judicializaciones, que cada día los jueces imponen más medidas restrictivas de la libertad de aseguramiento contra los criminales que capturamos con orden de captura expedida por el juez de garantías o en flagrancia. Si ustedes hoy día asisten a las estaciones de policía y a las salas de paso de las URIs, van a encontrar que están atestadas de criminales que se les ha impuesto medida de aseguramiento, y como pasa hoy en Pasto y en 9 ciudades más del país, ya no hay cupo para tanta persona y tanto criminal privado de la libertad y que se les ha impuesto por los jueces medida de aseguramiento y ya no hay a dónde llevarlos. Eso indica que cada día crecemos mejor en las judicializaciones y en las imposiciones de medidas de aseguramiento contra los criminales que afectan la seguridad ciudadana.